Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo unos hombres que tienen la capacidad de controlar cuando llueve. Vamos a verlo. Estos fabricantes de vino franceses controlan el clima con globos. Estos últimos años, tormentas de granizo han destrozado sus cosechas y por eso han decidido luchar contra el clima. Equipan estos globos de helio con pequeñas antorchas que contienen sales cálcicas y compuestos higroscópicos que al quemarse se liberan entre las nubes, forzando al granizo a convertirse en agua. Es decir, que básicamente este producto derrite el hielo y lo convierte en agua, para así defender sus cosechas. Donc c'est déjà une alerte des orages de grêle par un radar. Donc c'est ce radar qui va nous détecter les orages de grêle, la présence de grêle dans les nuages. Donc on est averti une demi-heure à l'avance. Donc on est averti sur nos téléphones, sur smartphone. Et à partir de là, on peut suivre l'avancée de l'orage. Donc on voit bien les cellules orageuses. Et c'est ce qui va nous permettre de déclencher les tirs de ballon. Estos compuestos no son perjudiciales para el medio ambiente. Y este proyecto ya protege a más de 2.000 acres de campos, manteniendo las plantaciones a salvo. Ya se han establecido más de 26 lugares de lanzamiento de estos globos cambia climas. Donc voilà, donc on voit que le noyau orageux augmente, gonfle au fur et à mesure. Voilà, donc là moi j'étais au centre. Donc à partir du moment où ça a traversé le premier cercle rouge, j'ai commencé à tirer un ballon et on était 6, 7 à envoyer des ballons à ce moment-là. Et du coup on a été épargné de la grêle. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? ¿Que podemos controlar el clima? Bueno, no es realmente controlarlo, básicamente es evitar que granice para que en vez de granice llueva. Y así, joder, no te destroce pues, las plantaciones, porque con el granizo, el hielo, pues te machaca las plantas. Pero si llueve, pues además es que incluso te beneficia, no te machaca las plantas y joder, te está dando agua, que eso es necesario para cualquier planta, todos lo sabemos. Oye, es un invento genial. Y además, hay que proteger el vino, ¿eh? Hay que proteger el vino, por favor, que está muy rico. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.